La esposa del director ejecutivo no sabe que estamos divorciados. En un banquete de negocios. Él miraba nuestras manos entrelazadas, las mías y las de la chica inocente. Con una sonrisa que no lo es del todo, dijo, parece que estás ocupado, esposo. Yo miraba al amor platónico con los ojos enrojecidos que él tenía en sus brazos. Respondí, lo mismo digo. Aquella noche, él me encerró en la habitación. Con los ojos poco comunes enrojecidos, me cuestionó por qué. No respondí. Solo piensa que es gracioso. Claramente era él quien no podía olvidar a su amor platónico. Todo el mundo sabe que él se casó conmigo. Fue por su amor platónico. Que huyó el día de la boda. Así que llevo un traje que no me queda bien. Me casé con una mujer que ni siquiera recuerda mi nombre. Amigos y familiares dicen en secreto que soy pobre. Solo soy un sustituto de mi esposa Bai Yue-wan. Incluso en la noche de bodas, cuando apenas empezaba, fue llamada por su amor platónico y se fue. No discutí ni hice escándalo. Él viajaba al extranjero constantemente para visitar a su amor platónico. Yo también mantuve la boca cerrada. Hasta esa noche en que el amor platónico de Sun Yan'an se divorció. Sin querer escuché al chico, con los ojos enrojecidos, preguntarle, ahora he vuelto. ¿Todavía estás dispuesta a casarte conmigo? Sun Yan'an permaneció en silencio un momento. Respondió con firmeza que sí. En ese momento lo supe. Debía devolverle el lugar de esposo de Sun Yan'an. Al día siguiente le entregué el acuerdo de matrimonio. Ni siquiera miró. Mientras conversaba con el amor platónico, firmó los papeles. Sin escucharme, se fue corriendo. Miré la espalda de la mujer. De repente, una ligera burla cruzó mi mente. Quería saber cómo sería su expresión al conocer la verdad. Distancia para obtener el certificado de divorcio. Tomará más de medio mes. Aproveché ese tiempo para preparar mis cosas. Despedirme de mis amigos. Sun Yan'an, rompiendo la rutina, inesperadamente vino a recogerme a casa. De camino de regreso. Entonces, finalmente, Chen Zhou recordó y habló. Hace 15 días. ¿Qué era ese documento que me pediste firmar? Después de tanto tiempo, que recién te acuerdes de preguntarme también. Últimamente, él ha estado girando alrededor de Song Jingnian. ¿Cómo podría importarle esas pequeñas cosas? Entonces, torcí levemente los labios. Justo cuando iba a hablar. El teléfono de Sun Yan'an volvió a sonar. Nianan. Bebí demasiado y me duele mucho la cabeza. ¿Puedes venir a buscarme, por favor? Escuchando ese tono ligeramente resentido al otro lado, Sun Yan'an puso las manos sobre el volante. Sus delicados dedos se pusieron levemente blancos. Su expresión se oscureció de repente. Song Jingnian. Te he dicho muchas veces. Ya estoy casado. En el teléfono, hubo un silencio. ¿Y qué si nos casamos? Yo debería haber sido el novio en aquella boda. Ese tono indiferente enfureció a Sun Yan'an. Casados 3 años. Lo que veo. Siempre había sido su apariencia fría y reservada. Esta es la primera vez que lo veo perder el control. Pisó bruscamente el freno. Las ruedas chirriaban fuertemente contra el suelo. ¿Entonces viniste? La persona al otro lado del teléfono guardó silencio de repente. Un momento después, la voz al otro lado se volvió algo entrecortada y llena de disculpas. No te molestaré nunca más. Pronto, la llamada en el otro extremo se cortó. Pero el rostro de Sun Yan'an no mejoró. Después de mucho tiempo, finalmente se dio por completo. Como si fuera una orden, escribió unas palabras enviando la dirección. Al ver la dirección enviada al otro lado, giró la cabeza lleno de disculpas. Sé lo que va a decir. Yo le interrumpí diciendo, ve a ocuparte de tus asuntos. Tomaré un taxi de regreso. Viéndome abrir la puerta del coche y sostener el paraguas, Sun Yan'an se sintió un poco culpable después de todo. Me dijo en voz baja que volvería a acompañarme cuando terminara. Asentí con la cabeza, parada bajo la lluvia, viéndolo alejarse en el coche. Mis ojos reflejaban emociones complejas. Este es el 7º año que amo a Sun Yan'an. Hasta ahora todavía recuerdo. La primera vez que se enamoró de él a primera vista en la sala de danza. La escena en ese momento. Él llevaba puesto un vestido de práctica que ondulaba con su figura. Con su esfuerzo, se convirtió en todo. Campeón provincial de concurso de danza. Se convirtió en la figura emblemática que cautivó a todo el público. Bajo la lluvia torrencial, le envié un mensaje a Sun Yan'an. El documento que preguntaste. En el cajón del asiento del pasajero. Solo quería que supieras qué fue lo que abrió. Llegué a casa media hora después. Sun Yan'an finalmente respondió con una sola frase, no hace falta. Lo que me pediste firmar, por supuesto, no es perjudicial para mí. Eso quiere decir que no va a leerlo. Sí.
Ahora está apurado por recoger a Son Jian, que está borracho como una cuba. ¿Cómo podría tener tiempo para revisar eso? Aunque lo pusiera a su alcance. Llovió todo el día. No se detuvo hasta la noche siguiente. Me quedé en casa todo el tiempo. Silenciosamente, en todas las plataformas. Borré todas las actualizaciones de después de la boda que había publicado. Las eliminé todas. Después de limpiar mi círculo de amigos, me retiré. De un vistazo, vi el nuevo collage de 9 fotos que compartió Son Jian. Es una foto de alguien abandonado en un yate. Cada ángulo es impresionante, mostrando las manos finas y suaves de la mujer. Sé que es un Yanan. También sé que Son Jian lo hizo a propósito. Pero ahora ya no me importa ese pequeño detalle. Apagué el teléfono. Me levanté y fui a la cocina a preparar una ensalada personalmente. La cena acaba de estar lista. De repente, Sun Yanan regresó, mirando el pastel en su mano. Por un momento dudé, ¿no decías que no te gustan los postres? ¿Cómo de repente compraste un pastel? Sun Yanan se acercó y vio mi cena. Fruncí el ceño ligeramente. Hoy es tu cumpleaños. ¿Lo olvidaste? ¿Y por qué comes tan simple? Me quedé paralizado. Cuando tenía 4 o 5 años, mis padres se divorciaron. Me dejó con mi abuela. Cuando tenía 15 o 6 años, mi abuela falleció. No tenía a nadie que me cuidara. Desde entonces, nunca más celebré un cumpleaños. Aunque llevo 3 años casado con Sun Yanan, ella lo recuerda cada año. Por muy ocupado que esté, siempre vuelve para celebrar mi cumpleaños conmigo. Cuando regreso de un viaje lejano, ella estaba preocupada por mi seguridad. También iría especialmente al aeropuerto a recogerme aunque hubiera lluvia torrencial. Sabe que tengo miedo y me consuela con ternura. Pensé que estas atenciones y muestras de cariño involuntarias significaban que me quería. Hasta el aniversario de un mes, Sun Yanan dijo que tenía asuntos de trabajo y canceló la cena a la luz de las velas que habíamos reservado con anticipación. Mientras estaba decepcionado, Jian Mo me llamó para llevar una chaqueta al bar, pero inesperadamente me encontré con Son Jian. Él estaba borracho como una cuba, abrazando a alguien que debería estar trabajando horas extra en la oficina. Sin importar lo que pasara, no quería soltarla. Sun Yanan tenía el rostro sombrío. Enojado, lo soltó con rabia, afectando a Son Jian. No te pongas como un loco, suéltalo. ¿Qué demonios te crees que soy? ¿Es algo que quieres tirar y recoger a voluntad? Son Jian simplemente no escuchaba lo que él decía. Gira directamente usando esas manos que se estaban levantando. Luego, lo abrazó por la cintura. Una y otra vez, disfrutando sin cansarse. Finalmente, Sun Yanan finalmente se rindió y aceptó. Él permaneció allí, mientras Son Jian. ¿Qué quieres que haga exactamente? En ese momento, la bolsa en mis manos cayó pesadamente. Muchas imágenes pasaron por mi mente. La mano que apretaba fuerte, atravesando la multitud. La sombrilla inclinada bajo la torrencial lluvia. Cada escena. Todo es la prueba de Sun Yanan de su amor por Son Jian. Seré testigo en persona de esos momentos. Por eso, no puedo negar esta realidad. Incluso después de 3 años de matrimonio. Aunque me haya convertido en su suegra. Aunque tuviera un pequeño favor de él. No puedo negarlo. Para ser exactos, la poca amabilidad de Sun Yanan hacia mí. Solo que es algo que robé de Son Jian, que momentáneamente se fue. Robado del cuerpo. Sostengo este pequeño dulce. El niño piensa que lo tiene todo, pero en realidad, nunca lo poseí, ni siquiera por un minuto o un segundo. Así que al ver el número 24 en el pastel, no siento ninguna emoción en mi corazón. Simplemente asentí cortésmente y dije gracias. Sun Yanan encendió las velas. Sonrió levemente y dijo Chen Zhou, somos esposos. No digas palabras tan formales como gracias. Pide un deseo. Asentí con la cabeza. Justo estaba por levantarme. El teléfono de Sun Yanan sonó. Vi sus ojos ligeramente temblorosos. Adiviné quién era y seguí hablando por teléfono. Y los hechos fueron como esperaba. Un minuto después, colgó el teléfono. Sun Yanan también se fue, escuchando el lamento que se alejaba por la ventana. Una sonrisa amarga se dibujó en mis labios. La habitación estaba sin luces. Llama de vela parpadeante. Proyectaba mi sombra solitaria en la pared. ¿Cuándo fue que con ambas manos pedí un deseo para mis 24 años? Un nuevo año de vida. Ya no voy a seguir enamorado de Sun Yanan. Volver a verlo. Fue en la reunión de antiguos compañeros de clase del nivel 21, 3 días después. Él fue rodeado por todos en el centro. Al verme, él inmediatamente se acercó y se sentó a mi lado. Viendo a ambos sentados juntos, el ambiente en la cabina se volvió algo raro. Sabía que era por mí. Después de todo,
a ojos de estos compañeros universitarios, que me casé con Sun Yanan. No fue más que para luchar unos años menos. Por eso todos me desprecian. Pero no me importan estas suposiciones malintencionadas. Me senté silencioso, sin mostrar emoción. La delegada de clase, llegando tarde, llevaba una gran caja de cartón. Saludó a todos. Hoy, invité a todos a una reunión. Primero, para fortalecer los lazos afectivos. Y segundo, para la actividad de escribir una carta a uno mismo de hace 5 años. Actividad de escribir una carta. Ya es tiempo. Hoy vamos a verla juntos. De repente, todos se agolparon, haciendo ruido sin parar. Entonces juguemos algo divertido. ¿Qué tal si cada uno saca una carta al azar y la lee? Eso está bien. Entonces dejaré que yo saque una carta primero. El chico más activo de la clase se abrió paso entre la multitud. Tomó la iniciativa y sacó una carta. Varias personas que no sabían lo que pasaba le urgían. Le dijeron que abriera la carta rápidamente. Aclare la garganta. Empezó a leer. ¿Cómo estás, yo dentro de 5 años? Yo en este momento. Estoy escribiéndote esta carta bajo la luz del sol. Aunque no sé cuándo leerás estas cartas. ¿Qué escenario es ese? ¿Cómo me siento? Pero quiero transmitir cómo me siento ahora. Después de escuchar la primera parte, todo el salón quedó en silencio. Todos dirigieron su mirada hacia mí. Sun Yanan, que estaba jugando con su teléfono, también alzó la cabeza, con una expresión de sorpresa mirando a las personas a su lado. Mi rostro sencillo y sin emociones, pensando en la carta, hizo que sintiera un escalofrío. El chico me echó un vistazo, y con una sonrisa maliciosa siguió leyendo. Tengo 19 años y acabo de comenzar mi segundo año universitario. Me enamoré de Sun Yanan, pero él no sabe nada de esto. Pero en realidad, aunque lo supiera, no cambiaría nada. Porque él tiene a alguien a quien ama. Mis sentimientos secretos están destinados a no tener resultado. Quizás me preguntes, ya que está destinado a no tener fin. ¿Por qué no quiero rendirme entonces? Lo que quiero decirte es, lo que amo. Fue él en medio de los vítores de miles de personas. Con el encanto juvenil que avanza sin dudarlo. Él está en la brisa vespertina, preocupándose sin querer al recoger mi libro caído. Es él, incluso al rechazar confesiones de otros. Sigue con una actitud cortés y sincera. Mei Souchen se voltea para mirarlo a escondidas. El que tiene el cuello dolorido soy yo. Al oír que se lastimó bailando, sabiendo de la lluvia torrencial, fui a poner medicina en su cajón a escondidas. Fui yo. La persona que llenó su diario con su nombre durante toda la noche. Soy yo, quizás durante toda mi vida. A quien él nunca recordará. Pero no pasa nada. Porque el amor secreto es el caos de una persona. La creencia en esa carta quedó en completo silencio. Sun Yanan de repente se quedó completamente paralizado. Él recordó esa boda de aquel año que preferiría olvidar. Recordó aquellos ojos extraños en medio de la multitud. Levantarse sin dudarlo. La figura que caminó con firmeza a su lado. Hasta este momento, finalmente entendió por qué me casé con él. No era como decían los demás. Era simplemente por adulación a los poderosos. Solo porque le había amado en secreto durante muchos años. En un instante, su corazón que llevaba mucho tiempo en silencio, por alguna razón empezó a latir más rápido. De repente, quiso aclarar esas dudas reprimidas en lo más profundo de su corazón. Quiere preguntarle todo claramente, pero aún no había tenido tiempo de decirlo. De repente, su teléfono sonó después de varios años. Yanan, estoy abajo en el club, rodeado por unos acreedores. Él aún no había terminado de hablar. El rostro de Sun Yanan cambió de inmediato. Se levantó de repente y bajó corriendo las escaleras. Un grupo de personas lo siguió de cerca. Rápidamente protegieron a Song Zhenyan detrás de ellos. Bajé las escaleras rápidamente. Lo que vi fue esta escena. Me quedé dormido. Instintivamente levanté la vista hacia Sun Yanan, pero solo vi que protegía a Song Zhenyan. Mientras se alejaban, esta era una preocupación que nunca había tenido. Bajé la mirada para ocultar la emoción en mis ojos. Sonreí con autocompasión. Luego me giré en silencio y regresé a casa. Hasta la madrugada. Fue cuando Sun Yanan regresó. Al verme sentado en el sofá en silencio. Entonces recordó que debía explicarme algo. Chen Zhou. Hoy todos somos compañeros. No puedo hacer la vista gorda ante los asuntos de Song Zhenyan. No tengo intención de desenmascarar. Suspiró suavemente. Tomó su pijama y entró al baño. Media hora después. Salí secándome el cabello. Pero vi a Sun Yanan sosteniendo mi teléfono móvil. Su expresión era ligeramente extraña. Quan Zhou, ¿por qué compraste el boleto de avión?
Me quedé atónito por un momento. Rápidamente reaccioné y tomé el móvil. Yo no lo compré, debería ser la aerolínea. Mensaje promocional de descuento de una aerolínea. Sun Yan'an quería seguir preguntando. Creo que no compré nada, debe ser del aeropuerto público. Su expresión era ligeramente extraña. Después de todo, nunca le he mentido, ¿verdad? Así que dejó el móvil. Asintió con la cabeza y estaba a punto de ir a lavarse. Después de que me sequé el pelo con el secador, Sun Yan'an también terminó de ducharse y salió. Me abrazó la cintura voluntariamente. Se puso de puntillas para intentar besarme. Pero yo giré la cabeza, esquivando ese beso un poco ardiente. Dije a la ligera que me sentía incómodo hoy, y que quería descansar temprano. Sun Yan'an no insistió más y apagó la luz. Al día siguiente hacía buen tiempo. Condujimos juntos hasta el balneario termal. Agua termal cálida. Relajó todos mis nervios cansados. Me apoyo contra la pared, mirando la niebla blanca que seguía elevándose. Poco a poco empecé a tener sueño. Sin darme cuenta, me quedé dormido. Tal vez me había acostumbrado al ruido. No escuché los golpes en la puerta. Sun Yan'an me llamó varias veces sin obtener respuesta. Algo ansioso. Entró directamente empujando la puerta, viéndome somnoliento. Su corazón dio varios saltos. Rápidamente saltó a la fuente termal y me ayudó a levantarme. Abrí los ojos medio aturdido. El vapor se extendía. Nuestra piel estaba en contacto. Su primera reacción fue dejarme en el agua. Abrió la ventana para ventilar. Me levanté y fui al vestuario. Cuando salí ya vestido, me sentí completamente sin fuerzas. Sentarse al lado. Sun Yan'an se detuvo un instante. No prestó atención. Girar y marcharse. Sentí una leve confusión. Hasta ese momento, fue cuando entendí que al levantarme en la boda, lo ridículo que fue el pensamiento que nació en mi corazón. No existe eso de que un recién llegado caliente un corazón ya frío. No amar significa no amar. Desde el principio aposté mal. Así que ahora, enfrentando esta situación de completa derrota, durante una semana, no sé cuánto tiempo pasó, empezó a hacer las maletas. Mirando la luz cegadora sobre mi cabeza, solté una risita sin palabras. Recibí una llamada del personal, diciendo que la visa ya estaba lista. Recuperé todos mis documentos. Empezar a empacar. Cada día arrancaba una hoja del calendario sobre la mesa. Pronto toqué fondo. Este año está a punto de terminar. Y yo también estoy por irme. De esta ciudad donde viví más de 20 años. En una semana, Sun Yan'an nunca regresó. Pero, Song Jingnyan enviaba muchos mensajes todos los días. Faltan 7 días para la noticia. Él publicó un video. Sun Yan'an, medio sentado en el sofá, le masajeaba los hombros. Movimientos extremadamente suaves. Mientras lo veía, al mismo tiempo, fui recordando todas las cosas que le había comprado a lo largo de estos años. Todo fue a parar a la basura. Quinto día antes del último. Él envió algunas fotos. Sun Yan'an entregó unos relojes de marca. Le puso los relojes en la muñeca a ella misma. Por impulso, destrocé la foto de bodas. Luego, la arrojé al fuego. El tercer último día. Es una grabación. Incluso cuando Sun Yan'an dormía, seguía susurrando su nombre. El tono es sincero y diferente. Le envié todos los regalos que me dio después de casarnos. Los empaqueté y los envié a una organización benéfica. Esta villa, que era una de mis obras, comenzó a ser controlada lentamente. Se controló lentamente. Y mis escasas pertenencias. Decorado gradualmente. Los sirvientes de casa, al ver este escenario de dejar ir, todos están un poco preocupados. Me preguntaron varias veces qué pasaba. Sonreí suavemente. El tono es muy relajado, simplemente divorcio. ¿La señorita estuvo de acuerdo? No lo sé. Pero creo que en ese momento, Sun Yan'an, si viera ese acuerdo de divorcio, debería estar muy feliz, ¿verdad? Después de todo, en su corazón y en sus ojos ahora solo está Song Jingnyan. El penúltimo día, Song Jingnyan envió otro mensaje. Esta vez, la cámara no apuntaba a Sun Yan'an, sino sus padres. Mirando la foto, los tres rodeaban la mesa, sonriendo alegremente. No sentí ninguna emoción en mi corazón. Aún no respondí el mensaje. En cambio, entré en la lista de contactos. Canción Jingnyan, Sun Yan'an, y todas las personas relacionadas con ellos fueron eliminadas. El día que me fui, caen las primeras nevadas. Coloqué los diarios que había ordenado la noche anterior, y las cartas de amor que nunca fueron enviadas. Todos los llevé al jardín. La luz anaranjada del fuego iluminaba mi rostro, y también las inquietudes de mi juventud que quedaban registradas, como un testigo silencioso.
Levanté la cabeza y miré los copos de nieve caer sin cesar, calculando cuánto tiempo más seguiría nevando, cuánto podrían cubrir esa ceniza. Justo cuando estaba abstraído, la puerta cerrada de repente se abrió. Sun Yan'an, que no había sido vista en mucho tiempo, volvió. Pasos apresurados. Él abrió y vio esos mensajes. ¿De qué? ¿Del divorcio? Cuando salió de nuevo, él detuvo su paso junto a mí. Con una voz muy tranquila, dijo, no hablemos más. No pudo evitar recordar la carta de la reunión. Ese corazón que había abandonado hace mucho tiempo. Finalmente se ablandó lentamente. He estado ocupado últimamente. Cuando termine en unos días, hablemos tranquilamente. ¿De qué queremos hablar? ¿Sobre el divorcio? Sonreí. Levanté la vista hacia él. Con una voz serena, dejemos de hablar, ¿vale? La cosa que más deseas. En realidad te di un mes de salario. ¿Qué cosa es esa cosa? Sun Yan'an estaba a punto de preguntar. Sonaron varias veces en su teléfono. Él abrió y vio esos mensajes. Hay una sonrisa en las comisuras de las cejas y de los ojos. Mirando su expresión, tiré mis últimas cartas de amor al fuego. Pon de pie mi cuerpo alto. Tapó la pila de fuego que ardía detrás. Sun Yan'an terminó de responder el mensaje. Sun Yan'an vio que levanté la mano y saludé con un gesto. Él también olvidó que quería preguntar justo ahora, pero lo que decía eran solo recomendaciones para tener cuidado en el camino. Le abrí la puerta del coche. Una ráfaga de viento frío sopló. Sun Yan'an me miró, viendo lo delgado que vestía. Con voz suave, dijo, vuelve primero. No te congeles. Sin embargo, insistí en quedarme en la puerta para despedirlo. A través de la ventanilla del coche, Sun Yan'an vio cómo levanté la mano y saludé. Murmuró algo en voz baja, que él no pudo oír claramente. Pero lo importante es tener cuidado en el camino. Durante estos 3 años en que le di esas mismas recomendaciones, él las había oído innumerables veces. Por eso, no le prestó demasiada atención. Cuando el coche arrancó, pronto desapareció de nuestra vista. Estuve solo en la nieve durante mucho tiempo, hasta que volví al dormitorio. Me puse la chaqueta, cogí la maleta y bajé las escaleras. La nieve y la luna iluminaban mientras caían suavemente sobre mi cabeza. Desde lejos parecía cabello blanco. El taxi se detuvo en la entrada de la villa. Antes de subir al coche, me giré para echar una última mirada. Repetí esa frase ininteligible una vez más. Adiós para siempre. En Jinbei, ya no volveré a ver a Sun Yan'an. Sun Yan'an condujo directamente a la casa donde envió a sus hijos durante varios años. Anoche, él insistió en ver fotos de su infancia. Entonces él volvió especialmente, cuando llevó la pesada bolsa hasta la entrada del ascensor. Él pasó rozando a una mujer desconocida. De esta persona, olió un aroma familiar y tenue de perfume. Es la colonia favorita de Song Jingnyan. Esa persona acaba de salir de su casa. ¿Es algún amigo suyo? Dentro de Sun Yan'an surgió una ligera duda, pero el ascensor bajó rápidamente. Él tampoco pensó mucho. Presionó el 7º piso. Al verlo, la expresión de Song Jingnyan mostró una sonrisa brillante. Los dos estaban hojeando un álbum de fotos, mientras recordaban tiempos pasados. Al mencionar su infancia, Sun Yan'an estaba muy rápido en dejar de lado otras cosas. Cuando llegó el mediodía, la familia Song llegó a la casa de Song Jingnyan. Yan'an, durante todos estos años, tu tía y yo hemos estado ocupados trabajando. Si no fuera porque tú lo cuidaste durante estos años, no sabemos cómo habría terminado él. Somos nosotros los que te debemos agradecer. Song Jingnyan se acercó a Sun Yan'an. Justo cuando quiso tomarle la mano, fue jalado de vuelta por la señora Song. Ahora que ustedes ya son mayores, y tú también tienes tu propia familia. Durante años, sin entender todavía, siempre te estuvo rondando. No te sorprendas. Le daremos una buena lección. Haz que no te moleste más en el futuro. La atmósfera en la sala se volvió tensa al instante. Sun Yan'an entendió el sentido oculto. Su respiración se alteró por un momento pero pronto volvió a la normalidad. La media sonrisa que tenía en los labios desapareció. Queda reserva y cortesía. La expresión de Song Jingnyan también cambió, pero fingió no entender lo que su madre estaba diciendo. La miró sonriendo ampliamente a Sun Yan'an, tratando de cambiar de tema. Está bien, está bien. Crecí con Niean. ¿Qué dices de molestias o no molestias? Además, él prometió llevarme a casa, ¿verdad? Sun Yan'an levantó la cabeza justo para responder. Al sentir las miradas significativas de los dos ancianos, las palabras que quedaron suspendidas entre sus labios. Cambiado significa que está bien, pero justo ahora mi secretaria dijo que hay algo en la empresa. Ya que tío y tía han venido, no los molestaré.
Después de decir esto, no se quedó más tiempo. Se dio la vuelta y salió de la sala de estar. Cada pocos pasos. Su madre lo llamó. Le entregó ese álbum de fotos. Nianán, lamento mucho esos años pasados. Pero él era joven en ese entonces. Aún no entendía lo valioso que es el verdadero sentimiento. No te lo tomes a pecho. Mirando a este mayor que lo vio crecer desde niño. Con esa expresión llena de disculpa en el rostro. Su Nianán negó suavemente con la cabeza y dijo, tía, ya he dejado atrás esas cosas del pasado. No guardaré rencor durante años, puedes estar tranquilo. Song Jin-Nian suspiró. Su mirada hacia él estaba llena de arrepentimiento. Fueron varios años sin suerte. También fue que no tenían el destino de ser esposos. Escuché que tu madre dijo que el hombre con quien te casaste después es muy respetuoso con los padres. Y también muy sensato. Tiene buena relación contigo, debes apreciarlo mucho. Eso es lo que merece que le pongas corazón. La que estará contigo hasta envejecer juntos. Su Nianán sabe que la madre de Son tenía buenas intenciones. También entiende la historia entre él y Song Jin-Nian. Desde aquella boda, cuando por despecho quiso casarse con otra persona, ya había terminado. En estos 3 años también intentó olvidar el pasado. Que vivas bien conmigo. Pero al fin y al cabo, es alguien a quien amó durante 18 años. ¿Cómo podría simplemente dejarlo así? Por eso, cuando Song Jin-Nian regresó al país, cuando lo molesté una y otra vez, al final, él aún se ablandó el corazón. Aunque no podían convertirse en amantes, la amistad entre amigos siempre permanece. Aferrándose a ese pensamiento, se permitió una y otra vez acercarse a su lado, hablando con sinceridad. Cada vez que Song Jin-Nian lloraba y decía que aún no amaba, su corazón se conmovía, pero esos momentos eran como las ondas en el lago cuando sopla el viento, que pronto desaparecen sin dejar rastro. Siempre estará en el momento de caer. Recordaba que yo soy su esposo. Una y otra vez. Se sentía como si estuviera atrapado en un laberinto, sin encontrar salida, hasta que escuchó esas palabras, como si hubiera sido iluminado, despertando lentamente. Recordó la mañana, cuando lo vio alejarse entre la gran nevada. Un cálido sentimiento surgió en el corazón de su Nianán. Se inclinó profundamente ante la madre de Son. La voz era increíblemente sincera. Gracias por tomar la molestia de decirme esto. Lo entiendo. Después de salir de su casa, Su Nianán regresó a la antigua residencia. Deja que lo pasado quede en el pasado. Cuando te casaste, estabas muy serio, menos frecuente con tu esposa. Siento que la casa de Chenzhou no está a tu altura. Por eso tengo algunas opiniones sobre él. Pero en estos 3 años, al verlo preocuparse tanto por ti, mantén la casa ordenada y en orden. También cuida de Yonghia. Poco a poco, también he dejado atrás esas preocupaciones. Ya no eres joven. Algunas cosas ya no quiero decirlas. Deja que el pasado quede atrás. No sigas insistiendo en ello. Tienes buen ojo. Elegiste un muy buen esposo. Es momento de asentarse y vivir bien tus días. El matrimonio no es como el amor. Él es como un congé cocido lentamente con cuidado. Valoramos la continuidad y la paciencia. Usted y Chenzhou no tenían ninguna base emocional antes del matrimonio. Además, son muy jóvenes. Muchas cosas hay que aclararlas a tiempo, para evitar que se acumulen en el corazón y se vuelvan malentendidos. ¿Lo entiendes? La madre, que suele ser lacónica, no esperaba en el año del cerdo. Hablaría con paciencia y cariño. Le contaría estas cosas cotidianas. Pero él sabe que su madre siempre tiene razón. Bajó la cabeza con respeto, diciendo, tiene razón. Sé cómo debo actuar. Sumu asintió con satisfacción. Luego sacó una caja y la empujó hacia él. Este es el colgante de jade que tu abuela me regaló cuando me casé. Puedes traerlo a Chenzhou. Pasado mañana es el cumpleaños de tu padre. Recuerda traerlo de vuelta. Toda nuestra familia comerá una comida sencilla juntos. Su Nianán abrió la caja. Miró el colgante de jade tipo hielo que había dentro. Por un momento quedó un poco abrumado. Él recordó aquella boda hace 3 años que causó tanto escándalo. Song Jin-Nian habló por teléfono. Anunció a todos que cancelaría la boda. Las familias y amigos cambiaron de expresión, como si fuera un lugar de desgracias. Él estaba solo en el escenario. Con el corazón hecho cenizas, tomó el micrófono. Vertió las emociones que había guardado por mucho tiempo en su interior. De repente, el cerebro se liberó. En realidad, él mismo no sabe exactamente qué dijo. Hasta que me levante. Fui empujada al backstage por sus impacientes amigas. Está de nuevo en mi vista. Finalmente volvió en sí mientras sonaba la marcha nupcial. Me cambié a ese traje algo holgado. Paso a paso caminé con determinación hasta su lado. Junto a él.
aceptando miles y miles de manos barra diagonal pies barra diagonal ojos, desde abajo, de ojos curiosos que solo querían ver el espectáculo, sin ningún miedo y sin retroceder nunca, tal vez contagiado por mi determinación. El corazón obstinado de Sun Yan'an. Surgió otra vez algo de valentía de romper con todo, aunque aún no sabe el nombre de su novio, pero ya ha tomado una firme decisión, para pasar el resto de mi vida. Cuida con cariño a la persona que le puso el anillo en su almohada, sin defraudar la mano que le tendí en su momento más oscuro. Esa mano extendida hacia él. Sun Yan'an tomó la caja que contenía el jade. En el cajón del pasajero. Antes de cerrar el cajón, vio ese documento. Pensando detenidamente, se preguntaba cuándo lo habrá puesto allí, pero después de darle vueltas, no tenía ni idea. Justo cuando quería sacarlo a ver, recibió una llamada de Song Jingnian, su amor platónico, de parte de Sun Yan'an. Mis padres se fueron. Mi amigo dijo que quería salir a juntarse. ¿Ya terminaste? ¿Quieres venir a jugar juntos? Esta vez, Sun Yan'an sin dudarlo, rechazó directamente. La tonalidad de enviarle unos años se tornó de inmediato desoladora. Duda, listo para hablar. Buscó una excusa de que tenía una reunión. Colgó el teléfono. Empujó el cajón, condujo de regreso a casa. La villa, que solía estar llena de vida, hoy está especialmente silenciosa. Sun Yan'an miró alrededor. Notó que faltaban muchas cosas en el salón. La horquilla que dejó en la mesa de té hace unos meses. Taza de agua sobre la mesa. Cojines de sofá. Son pequeñas cosas sin importancia que compré yo mismo. Antes, él no se daba cuenta de que estaban ahí, pero no sé por qué, esta vez percibió con agudeza que algo no estaba bien. Llamó al mayordomo, preguntando por qué faltaban tantas cosas en la casa. El señor las tiró todas. Después de que el anciano jefe procesó la respuesta, levantó la cabeza y miró su expresión. Dudando, dijo, señorita, ¿realmente quieres separarte del señor Angie? En este día de nevada pensé que definitivamente estarías en casa. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde que te reuniste con tus amigos? Vamos, salgamos a beber juntos. Varias buenas amigas entraron cogidas del brazo. Tomó a Sun Yan'an y salió sin darle oportunidad a decir nada. Esa palabra matrimonio que no llegó a pronunciarse. Así quedó sumergido en la vida. Aunque decían que era solo para beber. Pero algunas amigas, preocupadas por la salud de Sun Yan'an, solo se atrevió a darle unas cuantas tazas de agua hervida. Él miraba a las personas que estaban jugando. Tomé 2 sorbos. Sacó su teléfono y me encontró. Escribió un mensaje, ¿tienes algo que hacer hoy fuera? ¿A dónde fuiste? ¿A qué hora vuelves? Envíame la dirección, por favor. Voy a ir a buscarte en un rato. Está resbaladizo por la nieve. Camina con cuidado. No te caigas. Aún no había presionado enviar. La amiga que acababa de colgar cambió de rostro. Él tiró de Sun Yan'an con fuerza, gritando a los que estaban frente a la mesa, con un tono imperativo, vamos. Cambiamos de lugar, hay algo nuevo y emocionante que ver. Un grupo de personas quedaron confundidos por sus palabras inconexas, pero al escuchar que había jolgorio, todos se emocionaron. Nos apretamos en el coche juntos. Durante el camino, todos preguntaban a dónde íbamos, pero él no dijo ni una palabra. De vez en cuando le lanzaba una mirada a Sun Yan'an. El destino es un bar en el que nunca han estado antes. Antes de bajar del autobús, esa hermana empujó a Sun Yan'an al frente. Luego dijo unas cosas raras, Angie. Algunas cosas ya las había oído por ahí. La tensión ya no podía soportarse, todo estaba decidido. Pensé en decírtelo. Si ves algo, no me culpes después. Realmente hago esto por tu propio bien. Un grupo de hermanas que crecieron juntas. Al oírle hablar en un tono tan serio, la sonrisa en el rostro de Sun Yan'an desapareció lentamente. Él miró la puerta que estaba tan cerca. Luego levantó la mano para probar la ropa. Él la empujó. Escena en el bar. Todo al alcance de la vista, expuesto ante todos. En el salón deslumbrante y lleno de vida nocturna, todos estaban sumidos en la música ensordecedora del DJ. La luz blanca de los focos brillaba. Por un momento, se veía claramente una pareja besándose apasionadamente, aunque estaban separados por cierta distancia. Sin embargo, Sun Yan'an pudo ver a simple vista a Song Jingnian. Él sostenía en sus brazos a una hermosa mujer muy expresiva. El rostro de la mujer mostraba un sarcasmo fuera de lo común. Unas manos se movían detrás de la mujer sin parar. La relación entre ellos ya está consolidada. ¿Qué tiene de malo que se besen? Parecían 2 personas diferentes. Por un momento, los 7 u 8 que estaban en la puerta quedaron en silencio.
En contraste con ese silencio, son las risas y gritos que cada vez aumentan en el salón. Solo saldré un momento, ya me he divertido mucho. Llevamos media hora besándonos. ¿No se están ahogando? La relación entre ellos ya es sólida. ¿Y qué tiene de malo un beso? ¿Tienes envidia? No digas que no. Han sido más de medio año con esa novia. ¿Y aún no se aburren? ¿Creen que durará mucho la charla esta vez? ¿Será que supera a ese ñanene? No intentes adivinar los sentimientos acumulados durante tantos años. Él solo está jugando. Mira, ese ñanene ha estado engañando durante 3 años. Ahora que la verdad sale a la luz, ¿no terminó igual que jugando con un perro? Al oír a los amigos de Song Hing-nian hablar sin filtro, decir esas palabras, varias amigas se enfurecieron al instante. No podían aceptar esa humillación. Se coló entre la multitud y entró corriendo. Uno fue a apagar la música, otro fue a encender las luces. Los demás subieron directamente al escenario. Interrumpieron a la pareja que estaba besándose inseparablemente. Este repentino acontecimiento rompió la atmósfera animada del lugar. Song Hing-nian, recobrando la compostura, miró a las personas que irrumpieron sin saber cuándo. Su rostro se tornó extremadamente incómodo. Al mirar a su alrededor y no ver a ese ñanene, suspiró aliviado ligeramente. Miró con el rostro frío a este grupo de personas malintencionadas. ¿Cómo supieron esto? Además, no los invité. ¿Para qué vienen ustedes aquí? Varias personas están enojadas. Al escuchar eso, comenzaron a discutir con él. Solo un bar. ¿Viniste aquí solo porque nosotros estamos aquí? ¿Necesitas que te invite? ¿Cómo es que vienes con tu nueva novia a pasar la luna de miel aquí? ¿Tienes miedo de que te veamos y nos pongamos a delatarte, verdad? Song Hing-nian no quiere perder la cara delante de sus amigos y su novia. Cuando se calentó, le respondió con desprecio, ¿qué miedo le tengo? Solo estoy teniendo una aventura amorosa. ¿Tienes miedo de que ese ñanene se entere? Él tiene una esposa. ¿También va a interferir en la libertad amorosa de su exnovio? En cuanto dijo eso, varias amigas aplaudieron con entusiasmo. Al ver que ellos no se enojaban sino que sonreían, el corazón de Song Hing-nian se tensó. Se dio cuenta de que algo no estaba bien. Justo estaba por preguntar claramente, pero las amigas hablaron antes. El hombre apasionado que fingía tener cariño persistente durante tanto tiempo, ahora mostró la hilacha y dejó de actuar. Song Hing-nian, llevas medio año con otra mujer. ¿Por qué miras la cazuela mientras comes del plato? ¿Y aún quieres buscar problemas con la hermana Ann? Al escuchar esas palabras, la novia de Song Hing-nian también se dio cuenta de que algo no estaba bien. Su expresión se volvió seria. Song Hing-nian no esperaba que hoy sucediera esto. Él sabía que las cosas se iban a complicar. Decidí firmemente en mi corazón. Habló sin pensar. ¿No fue él quien insistentemente quería que volviéramos? Estoy harta de él hasta morir. ¿Cómo voy a buscarlo ahora? Él me persigue como un perro molesto, no puedo deshacerme de él. Hace 3 años que me cansé de eso. Por eso actué a propósito para huir de la boda. No tiene nada que ver con irme al extranjero. Ahora, la única que me gusta es mi novia. ¿Esos son tus palabras sinceras? Ante las acusaciones firmes de varias personas, Song Hing-nian tampoco quiere ser el que pierda dinero. Él levantó la cabeza. Como un león orgulloso, por supuesto. Aunque viniera el mismo ese ñanene. También diré la verdad exacta, palabra por palabra. Con esta garantía, nadie volvió a hablar. Las hermanas retrocedieron unas cuantas pasos en señal de acuerdo. Hicieron un camino, observando sus movimientos coordinados y ordenados. El párpado del ojo derecho de Song Hing-nian empezó a saltar repentinamente. Él se giró. Miró la figura familiar que estaba en la puerta. Ese corazón que originalmente estaba inquieto, de repente se enfrió por completo. La gente que observaba la escena desde abajo, también voltearon la cabeza junto a él. Hoy, 3 años después, Sun Yan'an una vez más se convirtió en el centro de atención. El centro de atención, pero en su rostro no se vio ninguna expresión, sorprendentemente, la ira y decepción que otros imaginaban. Ni siquiera una pizca de dolor o vergüenza se reveló en su rostro. Solo quedaba una sensación de alivio tras todo. La crisis que ocurre cuando el telón cae, a través de la gran multitud, mirando a esa persona en el escenario que quedó con el rostro pálido. Ese a quien amó durante muchos años. El hombre que siempre buscó pero no pudo tener. Aquel que lo dejó solo. El novio que dejó en la boda. En ese momento, de repente, se volvió completamente desconocido. Parecía que lo estaba conociendo por primera vez. Pero en realidad, lo conocía desde hacía 18 años. Escuché cada palabra sin perderme ni una.
Gracias por no seguir engañándome. Finalmente me dijo la verdad. Song Nyan murmuraba innumerables declaraciones en voz baja. La voz de Sun Yanan era tranquila e indiferente. No es como una confrontación. Parecía que simplemente hablaban sobre el clima de hoy. Las hermanas en el escenario lo miraron así. De repente, recordé hace 3 años. La escena en que me presenté ante ellos por primera vez. La misma expresión exacta que ahora. El mismo tono exacto. Actualmente, estoy soltera. Si no tienes opinión, puedo ser tu nuevo esposo. Sun Yanan comunicó esta frase con calma a todos los presentes. Luego, Sun Yanan bajó la vista. Una ligera sonrisa se dibujó en sus labios, y él también recordó a mí. Hasta este momento, él finalmente entendió bajo qué tipo de presión estaba ese día. Me puse a su lado. Una persona tan cautelosa y silenciosa, para que él pudiera llegar a este punto. Pero él tardó 3 años. Solo entonces pudo ver claramente mi amor grandioso y ardiente. Por suerte, todavía hay tiempo. Sun Yanan no se preocupó más por esas cosas que no valían la pena. En cosas que no valen la pena. Él se dio la vuelta y se fue sin mirar atrás, caminando paso a paso con gran determinación. Después de volver al coche, Sun Yan abrió su teléfono, enviando el mensaje que aún no había tenido tiempo de mandar. Lo envió. Sonó un dindón. Pensó que respondía al instante. Bajó la mirada. En un blanco y verde. Ese signo de exclamación rojo era especialmente llamativo. Él mira el mensaje de verificación para agregar amigo que aparece abajo. Parpadeó rápidamente varias veces. Notas en el centro de la pantalla. La imagen de perfil a la izquierda es definitivamente mía. Pero, ¿por qué me bloqueó sin razón alguna? ¿Por qué me eliminó? Ese Nyanene no podía entenderlo. Envió varios mensajes más. Pero seguía bloqueado. Su lago interior, normalmente tranquilo como agua estancada, se agitó con innumerables ondas. La razón le decía que algo debía haber pasado. Pero su sensibilidad trataba desesperadamente de reprimir a la razón. Intentaba consolarse con otras explicaciones. Esta mañana, ¿lo acompañé a la puerta como antes? Su rostro parecía completamente normal. Y le dije adiós con la mano. ¿Quizás fue solo un retraso? Ese Nyanene se convencía a sí mismo con todas sus fuerzas. Pero ese correr desenfrenado, a toda velocidad pisando el acelerador a fondo, traicionaba su corazón agitado. Pasó 10 semáforos en rojo uno tras otro. Apenas llegué a casa antes de que oscureciera. La casa no había cambiado desde que se fue. Seguía desierta, tan vacío que ya no parece el mismo hogar. Vio la luz encendida en la cocina. Pensó que yo estaba preparando una sopa para despertar del sueño alcohólico. Entró directamente corriendo. En la estufa realmente había sopa hirviendo, pero solo la niñera estaba vigilando el fuego. Al verlo, él rápidamente hizo una reverencia. Con manos temblorosas, sirvió un cuenco de sopa y lo entregó. Sun Yanan no bebió alcohol. Aún así, bebió un poco con modestia. La sopa caliente no tenía el sabor al que él estaba acostumbrado. Sun Yanan frunció el ceño. ¿No se supone que la sopa para curar la resaca se prepara primero? Los ojos claros de la niñera. El objetivo se convirtió en el más importante. Nerviosa pidió disculpas. Lo siento, señorita. El señor me enseñó cómo hacer sopa antes de mudarse. Pero no lo recordaba. Espere un momento. Le prepararé una nueva de inmediato. En este pasaje, Sun Yanan solo escuchó 4 palabras, antes de mudarse. Su corazón palpitante cayó directamente en un abismo frío. ¿Cuándo se había mudado él? Después de que usted salió esta mañana. Sala y dormitorio. El estudio, el baño y cada rincón de la casa. Sun Yanan lo buscó por todos lados. Aún no hay ninguna pista de mí. La familia del dueño vino al oír el ruido. Al verlo nervioso y distraído, finalmente pudo preguntar esa duda que tenía en el corazón. Preguntó: señorita, ¿por qué aceptó divorciarse de su esposo? Al escuchar la palabra divorcio, Sun Yanan sintió un mareo repentino. Él nunca había oído mencionar ese asunto. ¿Por qué todos creen que él quiere divorciarse? Él en su mente, intentando recordar todo lo que ocurrió durante ese tiempo, intentando encontrar alguna pista. El extraño comportamiento de Mona en el café. Los billetes de avión que no tuvo tiempo de revisar bien. Las palabras ambiguas que dije esa mañana. Ya le había dado lo que quería. Al recordar esa frase que no pude preguntar bien, Sun Yanan se empezó a poner más nerviosa. Mientras le decía a su secretaria que averiguara mi paradero. Mientras conducía para ir a buscarme él mismo. Primero fue a la antigua casa donde vivía antes de casarme. Pero solo encontró las puertas y ventanas selladas. Los vecinos de alrededor le dijeron que ayer pasé por aquí. Perdí muchas cosas.
Luego parecía que iba a salir lejos de viaje. En la siguiente, el mensaje de la secretaria llegó: señor Su. Descubrí que el señor hace medio mes. Compré un billete de avión que no iba a San Francisco. Salió esta mañana y ya debería haber llegado. Resulta que no iba a mudarme, sino que había decidido salir del país. Al darme cuenta de esto, dentro de mí surgió un cariño persistente. Él no podía entender por qué de repente pensé en divorciarme. Quedó sin ninguna señal. Al convertirme en su esposa y estar a su lado, no era lo que siempre había esperado, ¿verdad? Después de que la secretaria reservó un boleto a Estados Unidos, Sun Yan volvió al coche. No condujo. Recuéstese en su silla, mirando fijamente la pantalla de chat bloqueada. El teléfono, sin cargarse todo el día, emitió una advertencia de batería baja. Abrió el cajón para coger el cable de carga. Su mirada pasó por encima de esa carpeta de documentos. Esta vez él, finalmente tomó este archivo que llevaba guardado un mes, y lo abrió. Después de ver de inmediato las 4 palabras acuerdo de divorcio, las manos de ese Nyanene tosieron involuntariamente varias veces, pero aún mantenía la calma, pasando página tras página, hasta la última página, viendo su propia firma escrita arriba. Se quedó completamente atónito. Su firma. ¿Por qué aparecía en un acuerdo de divorcio? ¿Por qué no recordaba haber firmado? La mente de ese Nyanene trabajaba a toda velocidad, intentando conectar esos detalles que había pasado por alto. Todos los detalles olvidados se conectaron. La persona que firmó este acuerdo fui yo, y la única vez que le pedí firmar fue por la tarde hace un mes, cuando le dije que le daría un regalo. No tuvo tiempo de verlo. Después de firmar, se fue. Dejé este acuerdo en su coche, y le recordé muchas veces que lo revisara. Un mes entero. El acuerdo ha entrado en vigor. Firmó y luego se fue. Unas pocas páginas ligeras, pero para Sun Yan pesaban como 1000 kilos en la mano. Hasta este momento, finalmente entendió por qué me fui. Me di cuenta de que en este matrimonio él tenía un corazón vacilante e indeciso. Pensé que él volvería con Song Jin-Nyan. ¿Se divorciará de mí? Por eso elegí irme primero. Y aquello que llamaban un regalo era este acuerdo de divorcio. Decidí devolverle su libertad. Decidí permitirle rendirse a ese amor obsesivo que no había soltado en años. Cuando el avión aterrizó en San Francisco, era por la tarde. Vi frente a la entrada del metro a un viejo que no veía hacía tiempo. Profesor Sun Anqiao, mi profesora en 4º año. La profesora nunca renunció totalmente. Empezó su camino hacia el emprendimiento independiente. Después de 3 años de esfuerzo, estableció con éxito un punto de apoyo en Silicon Valley. Recibí oficialmente su oferta de trabajo. Por eso decidí salir del país. Esta joven mujer, apenas pasada los 30, es muy talentosa. En la escuela me llevé bien con los estudiantes. Ahora que has entrado en la sociedad, ya no tiene valor. Cuando me vio, me saludó con cariño y me hizo señas. Hace mucho tiempo que no veo a Chen Zhou. Caminé empujando la maleta hacia él. La profesora Su, también sonriendo ampliamente. Mucho tiempo sin vernos. Ya renuncié. ¿A qué llamarme todavía profesora? Si no te desagrada. A partir de ahora, solo llámame hermana Nanqiao. Ese temperamento dulce y alegre me hizo sentir muy cómoda, aun siendo mi primer contacto con un país extranjero. Me sentí muy cálida y acogida. También dejé de ser cortés y simplemente llamé directamente hermana. Sun Anqiao me respondió sonriendo. Tomándome de la mano, fuimos para casa. De regreso, los dos comenzaron a hablar de muchos recuerdos, desde las historias en clase hasta las despedidas y promesas. Por un momento, tuve muchos sentimientos encontrados. Chen Zhou, te graduaste de posgrado hace medio año. Mira, yo también fui profesor universitario por unos años. En ese momento no aceptaste. ¿Por qué de repente cambiaste de opinión, Doudou? Mi mirada se detuvo un instante y luego volvió a la normalidad rápidamente. Pensé durante unos segundos. Consideré cuidadosamente antes de hablar. En ese entonces, tampoco tenía claro qué haría después. Además, por razones familiares, no quería salir del país. Por eso no te acepté. Pero ahora lo he entendido. Ya que no sé qué me depara el camino. Entonces, intentaré avanzar sin miedo. Tal vez mientras camino encuentre un nuevo ideal. Sun Anqiao también ha pasado por eso. Sabe que los jóvenes que recién salen al mundo laboral, al principio están perdidos. Por eso puede comprender bien cómo me siento ahora. Solo ofrecí unas palabras de aliento sobre la vida. Simplemente lo voy haciendo paso a paso. Mira, yo también fui profesor en la universidad unos años. Acabo de darme cuenta de que no soy apto para la vida en la Torre de Marfil.
Solo decidí salir para conocer el mundo. ¿Qué edad tienes? Es normal estar confundido, pero mientras des un paso valiente, creo que podrás encontrar tu propósito en la vida. Con el ejemplo vivo de X Nan Kiao, me siento como si hubiera comido una pastilla calmante. Estoy mucho más tranquilo. Después de estacionar el coche, X Nan Kiao me llevó de regreso al apartamento. Disposición estándar de 2 dormitorios y una sala de estar. Mirando hacia el sur. Abundante luz solar. Hay un supermercado abajo. Al ver la habitación limpia y ordenada, sentí que la fatiga desapareció en gran parte. X Nan Kiao me paseaba de un lado a otro. Luego, después de explicarme en detalle algunas precauciones, me invitaste a cenar otra vez. Después de comer, fuimos juntos al supermercado. Compramos algunos artículos esenciales. Después de llevarme a casa, X Nan Kiao no volvió a molestarme. Después de dejar su dirección, se fue. Me tomé un baño. Estoy acostado en la cama. Miraba como el cielo se volvía lentamente oscuro. De repente sentí una sensación de irrealidad. A esta misma hora ayer, todavía estaba en la villa en Jingbei, usando ropa de casa. Observaba la nieve que caía afuera. Hoy ya voló a otra ciudad al otro lado del océano, empezando una vida de soltero y viviendo solo. La habitación estaba muy tranquila. Pensando en cosas sin parar, me quedé dormido rápidamente. Tuve un sueño. En el sueño, estaba sentado en la ceremonia de boda de Sun Yan'an. Y esta vez, Song Jingnyan no huyó, sino que la casó con ella. Vi de primera mano cómo se intercambiaban los anillos. Juraron estar juntos para toda la vida. En el beso de 10 millas, rodeado de miles de felicitaciones. De regreso al campus silencioso y tranquilo. Estudié intensamente durante 3 años. Después de graduarme, volé a Estados Unidos para comenzar una nueva vida. No regresé desde entonces. Y en esta brevísima vida, mi único contacto con ese Nyan. Esos 4 años como compañeros de clase. Después, el puente y el camino siguieron siendo lo que eran. Siempre fui ese compañero de clase extraño cuya nombre no pudo recordar. Quizás la escena del sueño era demasiado realista. Al despertar al día siguiente, me sentía un poco confundido. No podía distinguir claramente la realidad de los sueños. Me senté solo en el sofá durante mucho tiempo. Esperar hasta el mediodía. Solo una llamada de X Nan Kiao me despertó por completo. ¿Se ha levantado el barco hundido? Comí contigo debajo de tu edificio. Encontré el coche de X Nan Kiao en el estacionamiento. Abrí el interior del coche del copiloto. Incliné el cuerpo y, con duda, noté que alguien estaba sentado en el asiento trasero. Por cortesía, no hice ningún comentario, pensando en esperar a que Sun Yan'an me presentara y me indicara dónde sentarme. Después de abrocharme el cinturón, nadie a mi lado dijo nada. Una voz familiar vino del asiento trasero. ¿Estás descansando bien? Chen Su, al escuchar esa voz familiar, de repente levanté la cabeza. A través del espejo retrovisor vi un rostro familiar. Era Sun Yan'an. No lo veía desde hace un día y parecía muy cansado, como si no hubiera descansado en mucho tiempo. Pero esos ojos que me miraban, eran claros y decididos. Por un momento, muchas palabras se agolparon en mi garganta, pero no sabía qué preguntar. Al final, simplemente no dije nada. La cabina quedó en silencio así. Un minuto después. Entonces, Sun Yan'an se dio cuenta de que el ambiente no era normal. Rápidamente se dio vuelta y me miró de reojo. Ayuda a iniciar la fábrica original. Chen Zhou, este es tu compañero de clase, Sun Yan'an. ¿No lo reconoces? Él acaba de aterrizar en el aeropuerto. Me llamó y dijo que quería rechazarme. Pensando que son compañeros, invité a cenar juntos. No deberías de molestarte, ¿verdad? A mí sí me molesta. Pero frente a sus asuntos, Sun Yan'an, que no sabía nada, necesitaba mantener la calma. Por eso, solo podía aparentar que no me importaba. Esbocé una sonrisa para responderle, hermana Nankiao. Tú solo organiza todo bien. Solo que aún no me acostumbro al cambio horario, por eso me siento un poco mareado. Sun Yan'an asintió sonriendo. Me hizo un gesto para que me calmara y fuera despacio. Luego comenzó a hablar con Sun Yan'an que estaba en el asiento trasero. Yan'an, ¿estás bien? ¿Quieres ir a descansar primero? Más tarde lo retomamos. Sun Yan'an llevaba casi más de 30 horas sin dormir, pero él sabía que ahora no era momento para descansar. Así que negó suavemente con la cabeza, no es necesario. Entonces comamos primero. Ya he reservado el restaurante. Parece que ustedes dos casi no tenían contacto durante la escuela. No esperaba que después de graduarnos aún tuviéramos esta conexión. Poder encontrarnos por casualidad en San Francisco y tomar algo juntos.
aunque mantenía la cabeza baja. Podía sentir la intensa mirada ardiente detrás de mí. Sabía que si Sun Yan'an había venido. Esa es la razón por la que viniste a buscarme. La líder del grupo Su, quien creció rodeada de flores y aplausos, la hija prodigio mimada por todos. Increíble que alguien como yo. Por eso encontrarme con Chen Zhou fue inevitable. Seguro es porque hay un cariño persistente. Cerré los ojos. Presioné mis sienes, intentando hacer que mi mente funcione, para afrontar la situación que podría ocurrir después. Y una conversación entre dos personas aún continúa. No se puede llamar un encuentro fortuito. ¿Muy cercanos? Más o menos. Mi compañero de cuarto tenía asuntos importantes que resolver. Por eso, encontrarse con Chen Zhou era algo inevitable. Por su tono parecía que nos conocíamos bien, pero al verme, parecía que no nos conocíamos. Esta relación confusa dejó a Sun Anqiao un poco desconcertado. Entonces vienes a buscar a Chen Zhou. ¿Ustedes se han comunicado frecuentemente después de graduarse? ¿Son cercanos? Más o menos. Respondí a esa pregunta antes de que pudiera hablar. Al escuchar esas dos palabras, la mirada de Sun Yan'an cobró mucho significado. Levantó levemente los labios. ¿Eran compañeros de clase durante 4 años? La relación ahora es más o menos. Con más contacto se irán haciendo inseparables. Así es. Nene, ¿qué trabajo tienes en Estados Unidos esta vez? ¿No traes a tu familia contigo solo? Escuché que te casaste. ¿Tu esposo también era compañero de clase? Al escuchar eso, mi corazón latió un poco más rápido. Sin poder evitarlo, apreté los puños. Pasó un rato. Entonces escuché la voz algo ronca de Sun Yan'an. Hace poco, él me propuso el divorcio. Esta vez vine a Estados Unidos para ocuparme de este asunto. Nan Qiao no esperaba que un chisme casual involucrara sacar las uñas. De repente, fue algo bastante incómodo. No quiero hablar más de eso. Directamente cambié de tema, hermana Nanqiao. ¿Hoy iremos al restaurante occidental o chino? ¿Cuánto falta aún? Hoy no he comido nada desde que me levanté. Tengo algo de hambre. Nanqiao me miró agradecido. Rápidamente retomó la conversación. El restaurante occidental está a unos cientos de metros. Ya casi llegamos. Esta comida duró 1 hora. Durante ese tiempo, siempre fue Sun Anqiao quien hacía de mediador. Facilitaba la comunicación entre ambos lados, mirándome mientras comía con la cabeza gacha. Sun Yan'an solo podía tragar esos problemas que llevaba mucho tiempo acumulados. Cuando llevaba medio comer, la empresa de repente tuvo un problema. Sun Anqiao se fue apresuradamente para resolverlo. La cena de profesores y alumnos se convirtió en un enfrentamiento en la corte entre una pareja divorciada. La atmósfera se volvió de repente tensa y congelada. Después de terminar mi último filete, en realidad, Sun Yan'an me entregó la servilleta. Yo no tomé. En cambio, me levanté y tomé otra. Con un tono neutro, pero directo. Mejor que hablemos claramente ahora, ¿no? La mano que Sun Yan'an extendió se detuvo un momento. Encontró mi mirada. Aunque solo fue un día sin vernos. Pero esta persona frente a mí es totalmente diferente al esposo gentil y elegante que recordaba. Muy distinto. Él no sabe que he cambiado. O nunca he visto mi verdadero yo. Pensándolo bien, 3 años de matrimonio. Excepto los momentos de ternura en la cama. Él casi nunca miraba mi rostro. Tampoco prestaba atención a mis cambios de ánimo. Soy como un lago tranquilo. Sin viento ni olas, sin provocar ondas. Quietamente erguida en un lugar donde él, al voltear. En un lugar que se pueda ver. Con el tiempo, él empezó a olvidar de dónde venía ese lago. Y por qué se quedaba ahí sin avanzar. Justo cuando él ya se había acostumbrado. Ese lago de repente comenzó a moverse. Imparable, corría hacia un lugar que él no podía alcanzar. Un lugar desconocido. Él intentó alcanzarlo. Fue entonces que descubrí con sorpresa. Esta agua del estanque no es como él imaginaba. Tranquilo, ni se quedaría por sus egoístas deseos. Siempre quedarse en el mismo lugar. Todas sus percepciones anteriores no eran más que sus rígidos prejuicios egoístas. Frente a este yo completamente nuevo con quien nunca me he encontrado. Sun Yan'an no estaba equivocada. Pero él sabía que la razón por la que eligió divorciarse. Seguro que no podemos dejar de estar juntos. Por eso, desde el principio de la negociación, él me expresó sinceramente sus disculpas, Chen Zhou. Perdón por estos 3 años pasados. No cumplí con mi responsabilidad como esposa. Vivir una vida con todo el corazón. Ignoré todo lo que has entregado constantemente. Lo siento, lo sé. Está destinado a no tener un buen resultado. No me he conmovido por estas disculpas tardías. Entiendo.
Desde el principio, entre tú y yo estábamos equivocados, Sun Yan'an. Está destinado a no tener un buen resultado. Quieres a alguien que no te ame en absoluto. Forma una familia contigo. Vivir una vida entera con todo el corazón. Eso siempre fue algo difícil de imaginar. Ni siquiera hablar de eso. Que esa persona desde el principio hasta el final. No he dejado ir a otra persona. La razón por la que propuse el divorcio fue que me di cuenta hace 3 años. Lo inmaduras que son mis ideas. Es absurdo querer seguir por el camino equivocado. No tiene que ver con la responsabilidad. No tiene que ver con el ambiente. No tiene que ver con el esfuerzo. Así que solo le respondí una frase. No necesito tus disculpas. Solo tienes que presentar ese acuerdo de divorcio. Luego enviar el certificado de divorcio por correo y pagar al recibirlo será suficiente. Sun Yan'an se quedó paralizado en el lugar. Entonces se dio cuenta de lo firme que era mi decisión. Pensó que aún había oportunidad para todo. Pasó la noche sin dormir pensando en cómo disculparse y recuperar la relación. Pero hasta este momento, fue entonces cuando se dio cuenta de lo firme que era mi decisión. Al ver mi rostro sereno, hubo un destello de pánico en sus ojos. Su tono se volvió mucho más apresurado. ¿Realmente quieres divorciarte? Porque lo miré fijamente, palabra por palabra. Claramente y con firmeza dije, te casé porque me gustabas. Quiero divorciarme. Por mi culpa. Ya no me gustas. Eso es todo. Después de salir del restaurante, no regresé a casa, sino que fui a ver a X Nankiao. Cuando me vio llegar solo, X Nankiao mostró una ligera sorpresa en su rostro. Niena. Después de que te fuiste, él también se ocupó de sus asuntos. Pensaba que en unos días empezaría a trabajar. Así que vine primero a ver cómo estaba la situación. X Nankiao tampoco pensó mucho. Justo había terminado el trabajo que tenía pendiente. Entonces me llevó con entusiasmo. Visité la empresa. Después de salir del trabajo, los dos nos citamos para cenar. Acabo de regresar al apartamento. Abrí el teléfono. Vi un mensaje de verificación. Fue enviado por ese ñanene. El motivo. Recordé las palabras que dijo antes de separarnos. Ya que has decidido firmemente divorciarte, respetaré tu decisión. No merezco tu cariño persistente. Lamento haber defraudado tu corazón. Pero después de ser esposos por 3 años, aunque estemos separados, ¿podremos seguir siendo amigos? ¿Amigos? Entre Sun Yan'an y yo, ¿de verdad hay necesidad de seguir siendo amigos? No puedo imaginarlo. En mi imaginación, deberían separarse amigablemente, y luego no tener ningún contacto para siempre. Por eso no acepté esa solicitud inmediatamente. Cuando llegue a las 10, planeo descansar. Solo entonces me di cuenta de que Sun Yan'an había enviado otra confirmación. Esta vez con notas adjuntas. Es decir, después de obtener el certificado de divorcio. Quiero discutirlo contigo. Sobre el asunto del divorcio. He echado un vistazo y creo que está aprobado. Sun Yan'an tampoco dijo nada de más. Directamente envió las cláusulas que necesitan ser modificadas. Mejor seguir el contrato original. Cuando miré cuidadosamente, solo entonces me di cuenta de que había cambiado la división de bienes original. La modificó para que fuera repartida en partes iguales. Es decir, después de obtener el certificado de divorcio, tendré que quedarme con la mitad de su patrimonio. Una fortuna inesperada. Pero eso me hace sentir algo incómodo. Así que simplemente envié un mensaje de voz. Sobre la división de bienes. Simplemente siga el contrato original. No tienes que seguir la ley del matrimonio. Me has dado tanto patrimonio. De lo contrario me avergonzaría. Sun Yan'an parecía haber previsto que él diría eso. Rápidamente respondió. Sé que no aceptaste casarte conmigo solo por dinero. La razón por la que modifiqué el contrato no es para compensarte. Simplemente la ley establece que todo esto te corresponde. No le des demasiadas vueltas. Volví a explicar unas cuantas cosas. Pero ese ñanene seguía respondiendo con esa misma excusa. Ya estaba cansado y no quería seguir persuadiendo. Así que lo dejé hacer lo que quisiera. El tiempo pasaba día tras día. Oficialmente comencé a trabajar. Adaptación gradual a la vida laboral. Un mes después, recibí el certificado de matrimonio breve y sin futuro y una gran cantidad de propiedades, acciones y otros activos. Mirando la cantidad incontable de dinero en la tarjeta bancaria, no sabía cómo manejarlo. Entonces lo guardé, como si nada hubiera pasado. Seguí viviendo mi vida. El frío invierno pasó. Se acerca la primavera. Fui a trabajar como de costumbre. Recién llegado a la empresa, fui llamada por Sun Nanjiao a la oficina para una reunión. El contenido de esta reunión giraba en torno a las colaboraciones con varias empresas de IP en el país.
Se discutieron los proyectos de cooperación de la compañía. En la reunión, debían escoger un asistente para acompañar a Sun Anjiao en su regreso al país y discutir la colaboración. Su mirada recorrió a todos los presentes. Finalmente, se quedó en mí. Chen Zhou, tú ven conmigo. Fui llamado inesperadamente. Me sorprendió mucho. Acabo de empezar en el trabajo hace un trimestre. En teoría, no debería poder asumir un trabajo tan importante, pero, ya que Sun Anjiao me eligió a mí, no tuve más remedio que aceptar. Después de que la reunión terminó, nos quedamos juntos, en silencio, por pura confianza. Sun Anjiao tampoco se quedó con las palabras en la boca. Habla claro, Chen Zhou. Esta vez que regreses al país, aunque también debes negociar los detalles con 4 empresas, pero nuestro enfoque se centrará en la cooperación con su grupo. Cuando Su escuchó esa palabra, algo me hizo sospechar algo, aunque no con certeza. Miré a Sun Anjiao. Con una expresión de duda en su mirada, Sun Yan'an. Sun Anjiao asintió. Dudó por un momento. Después de la última reunión, aún decidió abrir la ciudad de manera injusta. Sun Yan'an me pidió verme en privado otra vez. El proyecto de esta vez se decidió en ese momento, marcando la pauta. Él me contó algunos detalles sobre tú y él. Creo que eso es asunto de tu privacidad personal. Por eso nunca lo saqué a la luz. Pero ahora, este proyecto ha llegado al momento más crítico. Para garantizar que todo salga totalmente seguro, quiero pedirte que me hagas un favor. Me acompañó a regresar al país para participar en las discusiones sobre este proyecto. Aunque puede parecer algo atrevido, espero que puedas entenderlo. En realidad, no entendí muy bien a Sun Anjiao. Sun Anjiao, soy un recién llegado a la empresa, apenas llevo poco tiempo. Tampoco tengo muchos contactos o respaldo. Fui muy sincero y le dije la verdad, hermana Nanjiao. ¿De qué sirve llevarme a mí? ¿Solo porque soy el ex esposo de Sun Yan'an? Pero este proyecto es de gran importancia. Pero Sun Yan'an no me quiere. Sun Yan'an y yo realmente tuvimos un matrimonio breve y sin futuro. Después de eso, ni siquiera volvió a contactarme. Sun Anjiao, ¿por qué pensar que él se comprometiera solo por mí, para evitar malentendidos innecesarios? Hermana Nanjiao, le dije toda la verdad con sinceridad. Antes fue porque ya me había divorciado. Pensé que esas cosas no eran tan importantes. Pero este proyecto es de suma importancia. Así que voy a ser directo. Sun Yan'an y yo fuimos solo un romance fugaz. A él no le gustó. Tampoco teníamos sentimientos de pareja. El divorcio fue una separación amistosa. Según sé, aunque es muy leal. Pero frente a los asuntos de principios, sigue manteniendo su postura firme. Si crees que llevarme a negociar la cooperación aumentará las probabilidades de éxito, entonces es posible que tenga que desilusionarle. Escuchar de otra parte involucrada. Profesor Su, Chen Zhou y yo en realidad somos esposos. Hizo que Sun Anjiao se sintiera muy extraño. No hice lo suficiente en este matrimonio. Y no pudo evitar hacer una pregunta. ¿Estás seguro de que Sun Yan'an no siente nada por ti? Asentí rápidamente con la cabeza. Viendo mi expresión segura, Sun Anjiao no pudo evitar recordar lo que Sun Yan'an dijo antes de irse de San Francisco. Dijo esas palabras. Profesora Su, en realidad Chen Zhou y yo somos esposos. Para ser exactos, actualmente estoy divorciado. No hice lo suficiente en este matrimonio. Él se sintió decepcionado y por eso pidió el divorcio. La actitud de Chen Zhou fue muy firme. No quiero que él se sienta atormentado. Así que estuve de acuerdo. Pero personalmente quiero recuperar esta relación. Solo que por ahora, necesito un tiempo para reflexionar con calma. Chen Zhou definitivamente no querrá volver conmigo. ¿Podría usted ayudarme a cuidarlo por un tiempo? Para expresar mi gratitud. Estoy dispuesto a discutir con usted. Que hay problemas entre él y yo. Aunque ha pasado mucho tiempo. Pero la apariencia desesperanzada de Sun Yan'an. Y su tono sumamente sincero. Sun Anjiao aún lo recuerda vívidamente. Le cuesta creer que alguien como Sun Yan'an se esforzaría por un infiltrado sin mucho sentimiento y entregara proyectos fundamentales para innumerables grandes empresas del sector IT. Se lo entregué con las manos ahuecadas en señal de respeto, pero dado que Sun Yan'an dijo, él y yo tenemos problemas, no quiso hacer demasiadas conjeturas y solo consultó finalmente mi opinión. En cuanto al proyecto, no necesitas preocuparte demasiado. La razón por la que quiero llevarte conmigo es primero por motivos personales. Segundo, para ayudarte a mejorar. Considéralo un viaje de negocios común y corriente. ¿Podemos manejarlo siguiendo los procedimientos habituales? Después de tanto tiempo juntos, sé que Sun Anjiao es una persona directa y sincera. No pondré trabas a espaldas de nadie.
Además, este viaje de negocios es realmente una oportunidad rara. Tampoco quiero perderla en vano. Así que después de pensarlo mucho, acepté. La fecha de regreso al país está fijada para dentro de una semana. Mientras me ocupaba del trabajo, también hacía las maletas. Conforme se acercaba el encuentro, mi ánimo se volvía más tranquilo. Al recordar los viejos tiempos nuevamente, solo siento que fue un sueño. Ahora que el sueño terminó, he despertado por completo. Ya no extrañaré el pasado. En cuanto a Sunyanan, pero volvemos al punto de partida. Acabo de convertirme en un viejo amigo mío. Ya lo he pensado. ¿Cómo debo relacionarme con él cuando nos veamos de nuevo? Regresar una vez más a esta ciudad familiar. Mi mentalidad ha cambiado drásticamente. Empujando mi maleta, salí del aeropuerto conversando y riendo con Sun Anqiao. Mientras charlábamos, Sun Anqiao vio a sus padres. Saludó a la distancia. Me presentó a sus padres. Gili me invitó a ir a casa juntos. Sabía que cuando se reunieran los tres sería la última vez. Hay temas interminables que hablar. No quería molestar a su reunión familiar. Así que rechacé amablemente y nos separamos temporalmente. Salí del aeropuerto empujando mi equipaje solo. Entonces me di cuenta de que estaba lloviendo mucho afuera. No hay coches en la carretera. Abrí la aplicación de taxi y estaba a punto de llamar. De repente, un coche negro se detuvo delante de mí. Instintivamente levanté la cabeza y vi a Sunyanan acercándose con un paraguas. Después de varios meses sin vernos, había adelgazado mucho. Lleva puesta una gabardina beige. Tenía una figura alta y delgada. No esperaba que apareciera. Alguna conciencia tiene razón, pero él caminó directamente hacia mí. En sus ojos había emociones complejas que no podía entender. Con voz suave dijo, ¿cuánto tiempo sin verte? Chen Zhou, ¿cómo has estado últimamente? Instintivamente di unos pasos hacia atrás, para mantener distancia con él. Respondí con tono neutro, más o menos. Esta actitud fría hizo que Sunyanan se sintiera algo desilusionada, pero él entendía que todo esto era coherente con la lógica. Después de todo, solo eran una pareja divorciada. Por eso, rápidamente ajustó su estado de ánimo, al mirar la maleta que tenía en mano. El viento y la lluvia eran tan fuertes que le dije, déjame llevarte de regreso al hotel. Al ver la notificación en la pantalla de que la orden había sido aceptada, moví la cabeza negativamente, rechazando su buena voluntad. No era necesario. Ya tengo un taxi. Luego coges el paraguas. Si no, el equipaje se mojará por completo. No sabía por qué de repente estaba tan servicial. Una sensación extraña empezó a surgir en su corazón. No necesito tu ayuda. Tampoco veo ninguna razón para que sigamos en contacto. ¿Qué piensas tú, Susan? Esa frase fue como una aguja, clavándose directamente en lo más profundo de su corazón. La mano que tenía escondida en la manga tembló ligeramente. Sonrió con cierta forzadidad. Después del divorcio, ¿ni siquiera podemos ser amigos? Volvió a guardar el teléfono en el bolsillo. Sacó un paraguas del bolso, mirando el coche que se acercaba cada vez más. Antes del divorcio, solo éramos compañeros normales. Después de separarnos, sería mejor volver a esa época. Tú y yo no somos personas del mismo mundo. No es necesario hacer nada. Las palabras y frases de la amistad carecían totalmente de sinceridad. Esto dejó a Sunyanan completamente sorprendida. Miró al conductor. Ayudaste a subir mi equipaje al maletero. Mirándome, abrió la puerta del coche, observándome guardar el paraguas. Sentía que algo se alejaba poco a poco de él. Sin poder evitarlo, avanzó. Sujetó firmemente a la persona que estaba a punto de cerrar la puerta del coche. Entre el sonido acelerado de las gotas de lluvia, su voz sonaba especialmente firme y contundente. No creo que no seamos del mismo mundo. Chen Zhou, quizás escucharás incontables murmullos sobre tu procedencia. Todos comentan sobre tu decisión de someterte a mí. Pero quiero decirte, nunca te he llegado a entender completamente, y nunca dio a luz. Nunca he tenido el pensamiento de que no merezcas estar a mi lado. Simplemente aceptaste con serenidad todo lo que tienes. Después de quitarle la mitad de su fortuna a Sunyanan, no necesitas menospreciarte. He vivido solo casi 10 años. Es la primera vez que escucho a alguien decir eso. Giré la cabeza para mirarlo. Levanté ligeramente las comisuras de los labios. Rara vez sonreí y le dije gracias. Después de dejar el equipaje en el hotel, la lluvia también había parado. Corrí al restaurante con mi bolso. Me reuní con Jian Mo. Después de que los dos hermanos se abrazaron fuerte, hablamos sobre nuestras recientes situaciones. Cuando Jian Mo escuchó que yo, después de quedarse con la mitad de la fortuna de Sunyanan,
Abrió la boca tan grande que parecía que se iba a tragar un plato. De repente puso su mano sobre mi hombro. Sin importar las miradas extrañas de los demás. Gritaba como si no quisiera escuchar. Mi hermano es un hombre rico ahora. Wow, ahora estoy aferrado a ti. ¿Significa que no tendré que preocuparme el resto de mi vida? Rápidamente le tapé la boca. Me disculpé con los clientes que fueron molestados alrededor. Luego lo llevé inmediatamente a un salón privado. Esperamos hasta que no hubiera nadie alrededor. Bajé la mirada hacia la madera. Pregunté en voz baja, ¿el dinero ya llegó? Sí, llegó, pero no me atrevo a gastarlo. Tengo la sensación de que una ganancia inesperada siempre se pierde después. Hyun-mo no podía escuchar esas palabras. Sosteniendo mi mano, pacientemente me habló con cariño. ¿Qué ganancia inesperada? Es un ingreso legítimo tuyo. Ya que Sunyanan es tan generoso. Entonces tómalo y úsalo. ¿Por qué deberías sentirte avergonzado? No fue como si le pusieras un cuchillo en el cuello. Para obligarlo a casarse contigo. Eso tiene mucho sentido. Hyun-mo, al verme tranquilizarme poco a poco, sonrió alegremente y tomó el menú. Sin mirar, lo entregó directamente al camarero. Pídeme el plato más caro que tengan. Como es el langosta australiana, tráeme una porción. Millones de dólares, él está completamente satisfecho. Se jactó de manera presuntuosa. ¿Qué te pareció mi actuación hace un momento? ¿Tiene ese toque especial? Le hice 2 pulgares hacia arriba. Quería provocarlo un poco, es bastante atractivo. Solo no sé cuándo traerán la cuenta. ¿Nuestro jefe Hyun todavía tiene confianza? ¿No fue Chen Shou quien me invitó? Después de pagar a la manera de todos. Hyun-mo quedó satisfecho. Lo observé con esa expresión de satisfacción en su rostro. Toqué el timbre para llamar al camarero y estaba a punto de pagar la cuenta. De repente, una voz vino desde atrás. Una voz sarcástica y extraña. ¿No es Chen Shou el que está tranquilo? Los 2 amigos levantaron la cabeza al escuchar la voz. Vi a un grupo de personas bajando del piso de arriba. La mayoría eran compañeros de la Universidad A. Rodeando a Song Hyun-nyan, se acercaron hacia nosotros. Al ver cómo lo acercaron a mí y susurraron al oído. En voz baja, estaban chismeando sobre Chen Shou. El segundo día después de que te fueras al extranjero. El asunto de que Song Hyun-nyan tenía varias relaciones se convirtió en tema de conversación. El asunto estaba en boca de todos. Porque involucraba a demasiadas personas. Incluso llegó a estar en los temas más comentados en las redes. Se dice que fue difundido por las hermanas de Sunyanan. Desde entonces, su reputación se arruinó. Él no podía dejar de preocuparse por todo. Otra vez fue a buscar a Sunyanan para reconciliarse. Pero ella ni le prestaba atención. ¿No viste cómo quedó su rostro después de ser rechazado? Esa expresión que mezclaba inocencia y despecho. Me dio tanta gracia. Song Hyun-nyan acaba de llegar a la mesa. Escuché a duras penas que hablaban de mí. Su expresión se tornó oscura en un instante. Me miró con ojos furiosos y amenazantes. ¿No ibas a irte del país? ¿Y ahora, qué estás haciendo aquí? No tiene nada que ver contigo, ¿verdad? ¿De qué te alegras? ¿No crees que con que hayas vuelto, podrás volver a estar con Sunyanan? Eso no pasa así de fácil. Antes, él nunca te tomó en serio. Y ahora, mucho menos. No sé por qué él. Definirse a uno mismo de manera tan grandiosa. Aunque ya me divorcié de Sunyanan. Pero no quiero pelear con ese grupo de personas. Después de contar el dinero, agarré a Hyun-mo y me dispuse a irme. Mi actitud de indiferencia enfureció aún más a Song Hyun-nyan. Bloqueó la salida directamente. Camina pegado a la pared. Mi boda le costó a Sunyanan la mitad de su fortuna. Solo es un hombre humilde pero astuto. ¿De qué te estás haciendo en mi presencia? Aunque tengas ese dinero, ¿de qué sirve? Mira cómo estás de pies a cabeza. Un dejo de pobreza que no podía ocultar. Deja de molestarme con eso. Algunos de sus secuaces oyeron eso. Y comenzaron a reírse también. Molesto, Mo quiso intervenir para discutir con ellos. Rápidamente lo detuve. Miré a Song Hyun-nyan con calma. Con voz neutra. Ese dinero fue ofrecido por Sunyanan voluntariamente. Al igual que esos mensajes tuyos que circulan por todas partes. Legítimo y justificado, sin lugar a dudas. Después de hablar, no me importó la expresión que pusiera Song Hyun-nyan. Arrastrando a Hyun-mo, me fui. Song Hyun-nyan, herido y avergonzado, se enfureció profundamente. Empujó al camarero que pasaba justo por delante. La sopa, vertida con aceite caliente, se derramó. Justo cuando estaba a punto de salpicarnos a Hyun-mo y a mí, apareció Sunyanan. Él golpeó el bol de sopa con fuerza. La sopa caliente que hacía un sonido chisporroteante le empapó toda la mano izquierda. La piel expuesta al exterior.
Inmediatamente le salieron innumerables ampollas por la quemadura. Su rostro se puso pálido en un instante. Son Jingnian no esperaba en absoluto que él apareciera aquí. Por un momento se confundió. Rápidamente se acercó para revisar sus heridas. Sun Yan'an reprimió con fuerza el ardor. Se inclinó hacia él con los dientes apretados. La vista en mis ojos es más fría que el hielo y la nieve. Por respeto a Huo Tío Son y a la tía. No tengo contigo. Sobre lo que hiciste. Pero si sigues sin cambiar. No me importará que aprendas la lección. Son Jingnian seguía queriendo explicar. Sun Yan'an ni siquiera le dio oportunidad. Me fui llevándome a dos personas asustadas. El frío viento de la noche sopló. Yo también desperté bastante. Miré las heridas en su brazo. Tomé directamente las llaves del coche de su bolsillo. Llevado de urgencia al hospital. La enfermera vio una herida tan extensa. También se asustó. Rápidamente llamó al médico. Ya estaba anocheciendo. Jian Mo tiene que trabajar mañana. Lo convencí para que se fuera después de insistir mucho. Solo quedaban 4 personas en la sala de urgencias. Me di la vuelta. Vi a Sun Yan'an aguantando el dolor con fuerza. Saqué 2 pañuelos. Le limpié el sudor que le caía de la frente. No dije nada. Fui a comprar los medicamentos según la receta del doctor. Cuando regresé, la herida ya había sido tratada. El doctor dio muchas indicaciones adicionales. Luego los dejaron ir. Conduje para llevar a Sun Yan'an a su casa. Regresar una vez más a esta villa. Al ver la distribución del salón que apenas ha cambiado desde antes, una chispa de mentira brilló en mis ojos. El viejo mayordomo al verme regresar, inmediatamente se llenó de alegría. Después de ganar, empezó a quejarse sin parar. Señor, por fin has regresado. Durante el tiempo que estuviste ausente, la dama te estaba esperando. Justo cuando estaba hablando, el mayordomo vio a Sun Yan'an herido y se quedó paralizado en el lugar. Señorita, ¿cómo te has lastimado? Hice como si no hubiera escuchado al mayordomo. Le pasé la medicina que tenía en la mano. Reforcé las instrucciones médicas una vez más. Date la vuelta y vete. Viendo mi figura alejarse cada vez más, Sun Yan'an solo sintió un vacío en su corazón. Quería mucho que me quedara, pero las palabras se le quedaron atrapadas en la garganta. La apariencia de Sun Yan'an, llena de tristeza y vacilación, como si quisiera decir algo pero no podía, cayó en los ojos del mayordomo. Solo le faltó para ponerlo muy nervioso. No prestó atención a nada más. Rápidamente corrió para detenerme. Dijo todas las palabras que no había alcanzado a terminar antes. Señor G, ya que ha vuelto, por favor no se vaya. En estos 3 meses, señorita, aparte de trabajar, se queda en la habitación, mirando las flores que usted solía plantar. Por la noche, en sus sueños, murmura que quiere que usted regrese. Él vuela cada semana a Estados Unidos para verte. Tiene miedo de molestarte, por eso no se atreve a contactarte. No sabía nada de lo que el mayordomo dijo. Pensé que él había dejado todo atrás completamente, y que había comenzado una nueva vida. Al oír estas palabras, mi primera reacción fue pensar que era absurdo. ¿No es Sun Yan'an solo aficionado a Son Jingnian? ¿Y cómo habría hecho tantas cosas difíciles de entender por mí, que era un infiltrado? ¿Hacer tantas cosas difíciles de entender? Por eso no le di importancia a esas palabras. Le dije muy en serio al mayordomo Sao Su, que Sun Yan'an y yo ya hemos divorciado. Yo también he dejado atrás el pasado. Cualquier cosa que pase en la familia Su, ya no tiene nada que ver conmigo. No me llame señor. En adelante, cuando nos veamos, solo llámame Chen Zhou. Se está haciendo tarde. Sun Yan'an en sí no tiene futuro. Cuídate mucho. Después de un breve descanso de 2 días, entré en modo de trabajo. Fui con Sun Anqiao a negociar los detalles de la colaboración. Aprendí muchas cosas útiles. El avance del proyecto fue muy fluido. Todo ocurrió de forma natural. No enfrentamos ninguna resistencia. Durante la negociación con el grupo Su, Sun Yan'an en persona no mostró mucho interés. Solo fue enviado el vicepresidente. Suspiré aliviado. Pusieron sobre la mesa el contrato preparado de antemano. Después de revisar las condiciones, mostró una actitud positiva hacia la colaboración, pero planteó una condición durante la vigencia del contrato. El coordinador responsable de la comunicación entre ambas partes. El grupo Su me designó a mí. Sun Anqiao lo adivinó rápidamente. Esto debe ser cosa de Sun Yan'an. Él quiere aprovechar esta colaboración para que me quede. Después de pensarlo, Sun Anqiao decidió preguntarme qué quería yo. Por eso, después de dejar el grupo Su, los dos fueron a una cafetería a charlar. Aunque Quan Zhou puede parecer un poco atrevido, pero si es conveniente, ¿podrías contarme sobre tu historia matrimonial con Sun Yan'an?
Al final, guardé silencio por un momento. Al final, todavía será. Repasó toda la historia tal cual fue. 4 años como compañeros de clase. 3 años de matrimonio. Suma casi un tercio de mi vida. Pero cuando realmente lo cuento a otros, suena ligero y sin huella. Es como contar la historia de otra persona. Ese gran amor que me sostuvo para superar incontables noches oscuras está finalmente, completamente desgastado por el tiempo. Después de escucharlo todo, Sun Anqiao no podía despegarse por mucho tiempo. No sabía qué decir. Ninguna palabra tenía fuerza en ese momento. Solo las estaciones seguían repitiéndose en la habitación privada. Viendo su expresión llena de dolor y arrepentimiento, sonreí levemente. Con un tono de aceptación tras superar 1000 tormentas, le dije, hermana Nanqiao, sé que tienes dudas en el fondo de tu corazón. Quieres conseguir este proyecto, pero no quieres que salga lastimado. La razón por la que te hablo de esto son asuntos pasados que deberían estar guardados. También quiero decirte que en realidad ya lo he dejado completamente atrás. No importa cuál sea la razón de esta demanda. En mis ojos, solo lo considerarán un trabajo más. Ir a completar con seriedad. Aunque no tengo mucha experiencia, pero mientras me necesites, y el equipo me necesite, me esforzaré por cumplir. No decepcionará las expectativas de todos. Al oír mi promesa sincera y solemne, los ojos de Sun Anqiao se llenaron de lágrimas. Este proyecto para él es cuestión de éxito o fracaso. Por eso, pone todo su esfuerzo en lograr la colaboración, siendo la parte más importante. Así soy yo. Aunque usar esa palabra no suena bien, ahora es su única opción, de aprovechar el afecto que Sun Yan'an siente por mí, para alcanzar su objetivo. Afortunadamente puedo entender sus razones profundas. Dispuesto a hacerle este favor. Hay 1000 palabras que no puedo expresar por completo. Su gratitud finalmente se transformó en un choque de sonido de copas a finales de abril. Sun Anqiao llevó 4 contratos firmados. Volando de regreso a San Francisco, fui al aeropuerto a despedirlo. Los dos se abrazaron por mucho tiempo, mirando las figuras que aparecían no muy lejos. Sun Anqiao no pudo evitar preguntar. Chen Zhou es la persona que amó durante 7 años. Ahora él también tiene claro lo que siente. ¿De verdad no piensas darle otra oportunidad? Sé que Sun Anqiao tenía buenas intenciones. Esperaba que yo fuera feliz, pero solo yo puedo entender. Antes de salir completamente de eso, lo difícil que fueron esos 7 años. Si simplemente fuera a desear algo sin poder obtenerlo, en realidad no será tan doloroso. Solo habría arrepentimiento. Pero cuando intenté atrapar una luna inalcanzable, pensé que perseguía la luz. Al final descubrí que era solo una ilusión de atrapar la luna en el agua. Después ya no anhelará más el atletismo. Algunas cosas solo están hechas para admirar desde lejos. Así que solo respondí una frase, hermana Nanqiao. La vida no se puede repetir. Todos debemos mirar hacia adelante. Para conveniencia en el trabajo. Alquilé un apartamento en el último piso. Ayer, alguien se mudó justo enfrente. Es Sun Yan'an. Durante este mes en Jinbei, a menudo lo he encontrado por casualidad en varios lugares. Al lado de los estantes del supermercado. Entrada del restaurante Hot Pot. O en algún rincón del parque, él, dada su identidad, no debería aparecer en esos lugares. Sé que siempre me ha estado siguiendo. Cuando nos encontramos de frente ocasionalmente, intercambian 1 o 2 saludos como amigos comunes. En otras ocasiones, él simplemente me sigue en silencio, como una sombra, poco a poco sumergirse en su propio mundo pequeño. Me acostumbré también, después de convertirnos en vecinos. Las ocasiones para encontrarnos aumentaron gradualmente, y la sonrisa en el rostro de la señorita Ann se volvió cada vez más radiante. De vez en cuando él me invita de manera espontánea, preguntando si quiero dar un paseo juntos, cenar juntos, ir de excursión juntos. Siempre encuentro una excusa para rechazar. Cada vez que escucho la palabra lo siento. Su mirada se vuelve mucho más apagada. Muchas veces, pensando que después de esta negativa suave, no habría una próxima vez. Pero al día siguiente, al volver a verlo, él vuelve a estar como antes. Me saluda con mucho entusiasmo, viendo su actitud tan dedicada. No puedo evitar recordar cuando él estaba en la universidad. Y los días que estuvo con Song Jingnyan. También así, temiendo que la otra persona se enojara o rechazara. Acomodándose tanto que llegaba a olvidarse de sí mismo. Pero yo no soy Song Jingnyan. No disfruto de estas cosas con tranquilidad y justificadamente. Tampoco lo molesto a propósito. Con extrañas manías para destacar mi encanto. Solo quiero vivir bien cada día. Disfrutar la vida. Eso es todo. El tiempo pasa día tras día.
desde la primavera hasta el verano y luego hasta finales de otoño y principios de invierno. Este proyecto, que ha durado casi un año, también está llegando a su fase final. La fecha límite del contrato resultó ser mi cumpleaños número 25. Reservé un vuelo de regreso a San Francisco para este día. La noche antes de irme, estuve haciendo las maletas hasta la madrugada. De repente, vi que afuera estaba nevando ligeramente. Cuando el reloj marcó las 12 en punto, alguien tocó la puerta. En cuanto abrí, vi a Sunyanan sosteniendo un pastel, aunque claramente me decía feliz cumpleaños con una sonrisa, pero puedo ver en él un vistazo a algunas emociones tristes. Me quedé paralizado un momento. Rápidamente volvió a su habitual tranquilidad. Le pedí disculpas cortésmente. Tras encender las velas, junté las manos y pedí un deseo. Al abrir los ojos, vi en Sunyanan unos ojos que escondían una mirada llena de esperanza. ¿Qué deseo pedí? Igual que el año pasado. El tema quedó así, cortado de repente. Sunyanan. Recordé lo que ocurrió el día de mi cumpleaños el año pasado. La sonrisa en sus labios lentamente se volvió amarga. Bajó la mirada para evitar su mirada. La atmósfera se volvió tensa y concentrada así. Después de mucho tiempo, escuché a Sunyanan hacer una pregunta extraña. Chen Zhou, el día en que te fuiste el año pasado, ¿cuál fue la última palabra que me dijiste cuando me saliste de casa? En ese momento no escuché. ¿Qué significa QNG? De hecho, tampoco puedo recordarlo. Esos que llevan una aura fría y mordaz. Son recuerdos que me resultan difíciles de rememorar. De hecho, ya han sido borrados y difuminados por el paso del tiempo. Lo único que recuerdo son esos años vivos y brillantes. Esos momentos que al recordarlos me hacen recitar el verso. Escenarios cálidos. Todavía recuerdo claramente todo. A medida que se acerca el nuevo año, espero que las personas que conozca en adelante, y que todo lo que pase esté completo y en orden. Así que inventé 2 frases improvisadas como recuerdo. También deseo que sea feliz. Después de despertar. Algunas cosas también quiero marcar con un dedo medio. La nieve sigue cayendo. Bajé corriendo las escaleras. Y vi a Sunyanan esperando en la acera. Él se acercó por su propia voluntad, con un tono que no se puede describir claramente, mirando en silencio las escenas por fuera de la ventana. Esta vez, no lo rechacé. Me di cuenta de que aún quería decir algo. Esta partida no tiene una fecha de retorno. Algunas cosas también quería marcar con un símbolo de no te importa. El coche arrancó muy lentamente. No sé si es porque la carretera está resbaladiza debido a la nieve, o fue que Sunyanan lo hizo a propósito, pero por suerte, había bastante tiempo. Por eso, no dije nada. Observaba en silencio la escena afuera de la ventana. El tiempo avanzaba segundo a segundo. Finalmente, Sunyanan no pudo soportar la atmósfera silenciosa en la despedida. Él quería decir algo. Su corazón, que era un caos, permaneció en calma. También quería usarlo para tocarme. Me quedé a su lado. Chen Zhou, ¿recuerdas el segundo Christmas que celebramos después de casarnos? En ese momento también estaba nevando mucho. Mi madre no está bien de salud. Me llevaste al templo cuando hicimos la petición de matrimonio. Pedí una lotería de matrimonio. En él estaba escrito deseo encontrar a alguien que me ame de verdad. Al escuchar su descripción, yo también recordé ese episodio del pasado. Después de recibir el palito, el maestro que interpretó el palito los miró a ambos, y dijo unas palabras extrañas, un destino predestinado, una calamidad predestinada. Si pudiera despertar a tiempo, sacar la máxima suerte en la prueba. No entiendo. Pensé que el maestro quería iluminarme a mí. Durante mucho tiempo después, estuve preocupado por este asunto. Después de todo, en ese momento, de verdad quería pasar la vida junto a él. Pero ahora que lo pienso, la persona que construía la relación era Sunyanan. Esas palabras no eran para mí. Pero en ese momento, en su corazón quería a alguien con quien envejecer sin separarse. En realidad, tampoco fui yo. ¿No es así? Al pensarlo, solté una ligera risa, no lo recuerdo muy bien. Sunyanan se quedó congelado unos segundos. Inmediatamente encontré un nuevo tema. La mayoría son las trivialidades cotidianas después del matrimonio. Algunas ni siquiera las recuerdo, pero él las narraba con mucho detalle. No sé si estos recuerdos han pasado en el último año. Han sido recordados una y otra vez por Sunyanan. Por eso, él recuerda claramente. Intentó usar esas vivencias relativamente cálidas del matrimonio para conmoverme, pero yo no mostré ninguna expresión. Parece que no extrañaba el pasado. Sin que él se diera cuenta, el coche ya había llegado al aeropuerto. Me iba con mi maleta.
Sun Yan'an me llamó desde atrás. Sacó una caja y me la entregó. Con una mirada llena de ansiosa esperanza. Cuando la abrí, vi un par de colgantes de jade. Recuerda que esto es la herencia de la familia Jian. ¿Para qué me regalaba esto? Si es un regalo de despedida. Esto es demasiado valioso, no me atrevo a aceptarlo. Tras una nueva negativa, Sun Yan'an casi no podía contener la sonrisa. Su garganta se congestionó unas cuantas veces. En su rostro apareció una expresión de urgencia. Tómalo. Este es mi sincero deseo. Y también es la voluntad de mi madre. Moví la cabeza levemente, con tono tranquilo. Entiendo lo que representa este regalo. Por eso no quiero decir nada. Ya te he dicho esas palabras muchas veces. Ahora que la historia ha terminado, dejemos que volvamos al lugar original. Cada palabra hirió profundamente a Sun Yan'an. Él permaneció de pie en la nieve, viendo cómo me alejaba lentamente, paso a paso, sin volverse atrás. Solo las copos de nieve que caían sobre mí. La nieve llegó como estaba previsto. Me lo envió. Una vejez juntos que él buscaba pero no pudo obtener.